Hola, vamos a trabajar en este vídeo uno de los conceptos que más vais a utilizar en matemáticas a partir de ahora, por no decir también en física y en otras disciplinas de la ciencia. La derivada de una función. Concretamente vamos a empezar por aprender lo que es la derivada de una función en un punto. Y en lugar de dar la definición tal cual, así de entrada, a palo seco, vamos a ver geométricamente qué es o qué va a interpretar, qué va a representar, qué información nos va a dar la derivada de una función en un punto. Lo que sí os adelanto, antes de nada, es que la derivada está íntimamente relacionada con las tasas de variaciones que hemos visto en el vídeo anterior. Por no decir que es una tasa de variación instantánea. Bien, pero antes de llegar a ello, vamos a considerar una función. Esta, por ejemplo, da igual una que otra. Una función continua en la que vamos a destacar dos puntos en ella, A y B. A de coordenadas x0, f de x0, claro, x0 y su y correspondiente en el valor x0, en la abscisa x0, y B, x0 más h, f de x0 más h. La abscisa del B está aquí y su imagen aquí. Ni que decir tiene que con estas dos expresiones ya sabéis cuál es la longitud de este segmento que estoy marcando aquí. Si este es x0 y este es x0 más h, es evidente que esta longitud, esta distancia, es h. Bien, sobre estos dos puntos, o con estos dos puntos, vamos a definir o construir una recta secante, de la que vamos a calcular bastantes cosas. La recta secante, vamos a decir en primer lugar cuál es su posición con respecto a la función que me están dando, si es secante, si es tangente. Vamos a averiguar el ángulo que forma con el eje de abscisas, es decir, este ángulo, y vamos a expresar o a escribir su pendiente, la pendiente de esta recta. Para ello necesitamos, no es que lo necesitemos, pero vamos a marcar precisamente algo necesario para calcular la pendiente. Sabéis que dados dos puntos de una recta, para calcular su pendiente no tengo más que trazar un triángulo rectángulo y la pendiente es el valor que nos dice cuánto varía la y con respecto a la variación de la x. Es decir, esta medida, esta longitud entre esta de aquí. Es decir, la altura de B, que es todo esto, menos la altura de A, que es todo esto, me daría el segmento azul, partido por la abscisa de B, que es todo esto, menos la abscisa de A, que es todo esto. Si a la abscisa de B le quito la abscisa de A, me queda el segmento rojo, que es H, como habíamos dicho antes. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta gráfica? A partir de ahora vamos a jugar. Y aquí tenemos una recta secante. Hemos cogido dos puntos. Si nosotros ahora modificamos el valor de h haciéndola más pequeña, es decir, que este segmento disminuya, entonces, evidentemente, la abscisa cambiará, el punto ya no será el mismo, estará por aquí abajo, y tendremos otra recta secante. Y con esa otra recta secante haremos exactamente lo mismo que hemos hecho con esta. Por ejemplo, en el primer caso, aquí tenemos una recta secante. En el paso 1 le voy a llamar recta secante 1. Forma un ángulo
con el eje de abscisas y tiene una pendiente, la que sea, esto entre esto. Fijaos que aquí la h tiene un valor, por lo tanto f de x0 más h tiene un determinado valor y f de x0 es lo mismo. Lo que varía aquí es la h, por lo tanto lo que varía es este punto y su imagen. Por eso obtenemos otro punto. Fijaos que en el paso anterior el punto B estaba ahí, ahora sería otro punto, no sería el B, evidentemente. Ahora le podríamos quitar el nombre a la B. El B era el inicial y ahora modifico la h, obtengo otro punto. Bien, si hago otra modificación de la h, haciéndola disminuir, ese va a ser nuestro objetivo. Fijaos que, antes de continuar, esto que hemos hallado aquí es la pendiente, como hemos dicho, pero si os acordáis del vídeo anterior, es lo que llamamos tasa de variación media. O sea que nos dice cuánto varía esta recta, pero también nos dice cuánto varía esta función. Claro, es evidente que es lo mismo. Este punto está en la recta y en la función, este punto está en la recta y en la función. Por lo tanto, han variado lo mismo, la tasa de variación media es la misma. Lo que pasa que cuando hablamos de funciones hablamos de tasa de variación media, cuando hablamos de recta, esa tasa de variación media es lo que llamamos pendiente, pero estamos calculando exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, como decía, nuestro objetivo es hacer la h más pequeña, ir aproximándonos. Me aproximo y tengo otro punto, tengo otra recta, tengo otra secante, tengo otro ángulo y tengo otra pendiente. Y que aunque aquí tenga y aquí tenga la misma expresión, no, numéricamente no es lo mismo, porque aquí tengo una h y aquí tengo otra h diferente. Fijaos que en el paso anterior la h era más grande, ahora es más pequeña. Podéis tener en mente las rectas que hemos dibujado. La primera, el punto B estaba aquí y teníamos una recta que pasaba por aquí y por A. En la segunda teníamos un punto por aquí, teníamos otra secante. Ahora el punto está aquí, tenemos otra secante. Tenemos varias secantes. Y vamos modificando. Fijaos, ¿qué está pasando con estas rectas secantes? En principio podemos pensar que no pasa nada, pero ¿no os parece que el hueco que hay, hablando entre así coloquialmente, el hueco que hay entre la recta y la función va disminuyendo? Bien, pues tenemos la tercera recta secante, tenemos otro ángulo, tenemos otra pendiente, otra expresión. Y si nosotros hacemos que esa h disminuya, fijaos, ¿qué pasa con las rectas ahora? O sea, todas esas rectas secantes, ¿qué está pasando con ellas a medida que la h se va haciendo más pequeña? Nosotros vamos poniendo aquí todo lo que vamos obteniendo para cada recta, su posición con respecto a la función, el ángulo que forma esa recta con el eje de las x, el valor de las pendientes. ¿Y qué está pasando a medida que el intervalo se está haciendo más pequeño? Pues más o menos lo podéis intuir. Fijaos qué está pasando. Al ir disminuyendo la amplitud de h, esas secantes cada vez podríamos decir que son menos secantes. Y si nosotros hacemos esta h tan pequeña como queramos, acercándola a cero, es decir, si calculamos el límite cuando la h tiende a cero de todo esto, ¿a dónde iremos a parar? Fijaos, todas estas secantes en el límite, ¿a dónde llegarán? ¿Qué tipo de recta tendré yo aquí? ¿Podéis imaginarlo? Fijaos de dónde venimos. Aquí, cómo eran las secantes, y a medida que este intervalo se está haciendo más pequeño, ¿qué está pasando? ¿A dónde irán? ¿Cuál será el límite de todas estas secantes? ¿Y cuál será el ángulo que forman todas esas secantes en el límite? ¿Qué ángulo tendré yo aquí? ¿Cuál será este ángulo? Y todas estas pendientes serán
la tangente de qué ángulo, la pendiente de qué ángulo, de qué recta, perdón, la pendiente de qué recta, la tangente de qué ángulo. Y esto de aquí, pues lo que estamos haciendo en el límite es hallar el límite de esas expresiones. De tal forma que si nos acercamos a A, si el punto B se acerca a A, es decir, si la H tiende a 0, si este punto se acerca al X0, en el límite, ¿a dónde llego? Pues todas esas secantes en el límite llegan a una tangente. Y el ángulo que formaban todas esas secantes, todas esas rectas secantes con el eje de abscisas, ese ángulo, ¿a dónde llegan en el límite? Pues precisamente al ángulo que forma la tangente con el eje de abscisas. Y las pendientes llegarán en el límite a la pendiente de la recta tangente. Y las tangentes de estos ángulos en el límite, ¿a dónde llegarán? A la tangente de ¿qué ángulo? Del ángulo que forma la recta tangente con el eje de abscisas. Y esto de aquí, pues en el límite será precisamente eso, el límite de esas expresiones. Pues bien, fijaos qué resultado tenemos aquí. ¿Qué resultado tenemos aquí? Que en el límite, cuando la h tiende a 0, de todas estas expresiones, este límite, precisamente, si yo calculara el valor de este límite, ¿qué me daría? ¿O qué me da? La tangente del ángulo que tenemos aquí. ¿De qué ángulo? Del ángulo que forma la recta tangente a la función con el eje de abscisas. ¿Y eso qué es precisamente? Pues la pendiente de esta recta de aquí. Entonces, fijaos qué resultado más potente tenemos aquí. Teníamos una colección de rectas secantes, fijaos, lo hacemos rápido, tenemos aquí muchas rectas secantes que en el límite llegan a la tangente. En el límite llegan a la tangente. Y fijaos que aquí estábamos hablando de tasas de variaciones medias, tasa de variación media, y en el límite llegamos a la tasa de variación instantánea. O sea que esto de aquí no es ni más ni menos que una tasa de variación instantánea, que es el límite de estas tasas de variaciones medias. Entonces, fijaos qué resultado más potente tenemos aquí. Un límite resulta que es una pendiente de una recta y es el valor de la tangente de un ángulo que forma una recta tangente a la función con el eje de las x. Pues bien, a partir de ahí teníamos este resultado, que el límite de todas esas tasas de variaciones medias son el valor de la tangente del ángulo que forma esa recta tangente con el eje de abscisas, que es precisamente la pendiente de la recta tangente. Pues precisamente el valor de este límite es lo que se define como derivada de la función f en el punto x0. Esta expresión de aquí, f' de x0, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido por h. O sea que una derivada no es ni más ni menos que un límite, y el límite de una expresión fija, de esta expresión de aquí, siempre esta expresión. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de quién sea f, pues aquí tendremos en el numerador, en el cálculo del límite, unas expresiones u otras. Pero una derivada es este límite precisamente. ¿Y qué representa esa derivada? ¿Qué representa
el valor que yo obtengo cuando hago la derivada de una función en un punto? Pues fijaos, representa una pendiente. ¿Y la pendiente de quién? De la recta que es tangente a la función en el punto x0. Y ese valor es precisamente la tangente del ángulo que forma esa recta con el eje de abscisas. Esto es lo que es la interpretación geométrica de la derivada. Este resultado es un resultado muy potente que vais a utilizar este curso y el curso próximo. La derivada de una función en un punto, es decir, f' de x0, es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Un resultado muy potente. Si a nosotros nos dan una función, esta, 0,25x², y me mandan calcular la pendiente de esta recta, yo en el momento en el que veo que esa recta es tangente a esta función, que es la que me están dando, es el único dato que tengo. En el momento en el que veo que es tangente a la función, me fijo, ¿en qué punto? En x igual a 2. Pues entonces, automáticamente tengo que tener en mente que la derivada de esta función, es decir, f' en el 2, es la pendiente de esta recta, que es lo que nos dice este resultado de aquí abajo. Bien, esta es la definición, como decía, de derivada. Es un límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0. Posiblemente veáis otra expresión escrita de definición de derivada, pero es la misma, otra forma de escribirlo, pero es la misma. Fijaos, ¿qué pasaría aquí si yo en lugar de x0 más h pongo x? Un x cualquiera. Fijaos que el x variaba, ¿no? Nosotros lo que hicimos en el caso anterior, con el GeoGebra anterior, ¿qué hicimos? Variar la h. Hacíamos que la h fuera más pequeña, es decir, que este punto se fuera acercando cada vez más al x0. Pues bien, si en lugar de escribir esto como x0 más h, yo pongo x, un x variable, x, pues aquí voy a tener x. Aquí arriba tendré x. Y entonces, ¿cuánto mide esto? Fijaos, en lugar de h, si todo esto es x y esto es x0, ¿cuánto mide el segmento rojo? Pues x menos x0. Claro, x, que es todo esto es x, y todo esto es x0. Pues si yo a x le quito x0, me queda este segmento. Pues bien, con eso, es decir, si en lugar de x0 más h yo pongo x, otra forma de ver cómo se escribe la derivada de una función en un punto es esta de aquí. Fijaos, en lugar de x0 ponemos x, el x0 sigue igual, y en lugar de h era la longitud de este segmento, en lugar de h, hemos dicho que esto medía x menos x0. Pues en donde aparece h, pongo x menos x0, y si aquí en lugar de h pongo x menos x0 tendiendo a 0, eso es lo mismo que decir que la x se acerque a x0. Es exactamente lo mismo. La definición es la misma, pero escrita de otra forma. Entonces, aquí tenéis las dos formas de definir derivada de una función en un punto, y hemos visto en este vídeo qué interpretación geométrica tiene f' de x0. ¿Qué estoy calculando yo cuando estoy haciendo esto? O sea, estoy calculando una pendiente. Estoy calculando la pendiente de una recta que es tangente a una función.
estoy calculando una tasa de variación instantánea. Estos son tasas de variaciones medias. En el límite, todo esto es una tasa de variación instantánea. Pues bien, espero que os haya quedado claro y que entendáis el concepto que vais a utilizar a partir de ahora muchísimo.